Buenas, hoy les vengo a comentar el cálculo de cargas de viento según la norma NRC10, hablando con el ingeniero Andrés Muñoz sobre la metodología en 13 pasos para edificaciones cerradas se aplicada en caso real en Girardot. El proyecto cuenta con una descripción del edificio de 18 metros de altura a dos aguas de 18%, con instalaciones de sustancias tóxicas aventadas de recepción del viento. Tenemos una ubicación general sobre Girardot con Dinamarca, zona de viento media, una velocidad básica y manejamos en hoja de Excel. En la norma de velocidad básica nos damos a entender que se puede trabajar sobre un mapa donde nos va a dar factores de categorías. En este caso, Girardot se encuentra entre 2 y 3. Seleccionaremos la más alta, en este caso sería la velocidad básica de 28 metros por segundo, que sería un factor normal. Teniendo en cuenta que en este caso Girardot se encuentra sobre el nivel del mar de 326 metros sobre el nivel del mar. Ese factor de direccional lo encontramos en la tabla de la NRC10, el 0.85, cumpliendo el tipo de estructura, que en este caso estamos hablando de estructura cerrada. En la B3.3.2, factor altitud, sería en baja altitud, sería 0.93. Si se encuentra en una baja altitud de velocidad mínima respecto al nivel del mar. Prácticamente en la categoría de rugosidad es en el terreno, cómo se nos va a comportar en esa zona, las obstrucciones, radio de influencia. Mirando la categoría sería rugosidad B. Es una zona urbana, tenemos que tener en cuenta una obstrucción de 5 metros sobre edificaciones. eh, Son colindantes prácticamente, donde se ven 5 metros a una mayor altura. Entre el radio de influencia son 800 metros. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos que tener en 20 veces la altura. Como lo pueden ver, se nos ha calculado sobre 800, sobre 20 metros de altura. En el coeficiente de exposición, según la tabla de categoría de normal en CR10, sobre la B321, sobre la categoría de B1 de altura, que serían los 18 metros de altura, alturas menores de 18 metros serían caseta de 0.70. También lo podemos calcular. También nos damos en cuenta que está dentro del rango 0.7. La topografía y la velocidad de diseño. En la topografía tenemos que tener mucho en cuenta que son los parámetros. Tenemos prácticamente un coeficiente en 1. Implementamos una relación de diseño sobre la velocidad de diseño sobre la velocidad de baño, que son los datos anteriormente vistos, donde nos damos cuenta por la norma NRC10. Podemos hacer la proyección dinámica del viento. Por la presión dinámica del viento prácticamente tenemos la cantidad de diseño, calcularlo mediante una fórmula, donde los anteriores pasos nos dimos cuenta que hemos conseguido prácticamente los coeficientes dependiendo de los datos especificados, teniendo el coeficiente de exposición, dirección, la presión, factor topográfico, factor de direccionalidad, factor de elevación y velocidad básica del viento. En factor de ráfaga, nosotros tenemos que poder determinar según la tabla, eh,
Para edificios rígidos con alturas menores de 18 metros en la norma, el factor de ráfaga sería 0.85, perdón. Son las prácticas, pues, son las ráfagas del viento, la cohesión interna. En una tabla B432, más o menos se lleva como un coeficiente que sería 0.18. Sobre los datos anteriores, nos damos en cuenta sobre la incidencia de viento sobre distintas zonas. Los clasificamos por zonas, como lo podemos ver en campo y en borde. Ese dato normas nos da sobre la norma NRC10, son datos de succión. Prácticamente se tienen en cuenta escogiendo valores determinados. En el paso 11 y 12 tenemos las presiones de diseño en cubierta y fórmulas de zonas de succión, presiones finales y ángulos de 10.2 grados en zona de esquinas de kilopascales. Manejamos de zona 1, zona 2, zona 3. Vienen siempre categorizadas por zonas. Es la presión que se genera sobre los coeficientes y la presión dada. Nos dan pascales, las podemos tener en cuenta con la presión final y los ángulos que tengamos suministrados. No se nos tiene que dar en las tres zonas suministradas. La memoria se realizó teniendo en cuenta la normativa de la NRC10. El ingeniero nos recalcó mucho sobre las normas, las tablas, y nos damos cuenta que la herramienta de Excel, las normas de NRC10 nos dieron factores de viento, de sismo, cálculos automáticos, llevando un proceso de coeficientes y garantizando consistencia en la aplicación de la normativa. El criterio de diseño sobre presiones críticas en zonas comunes, teniendo en cuenta institución, edificio cerrado, conversación de anclajes, elementos de cubierta. Nos damos cuenta que prácticamente se viene una consecutividad a la hora de armar el proceso, las fórmulas, volver a recalcar, volver a armar las fórmulas para que nos den el factor. Y listo. Teniendo en cuenta los pasos en características de muestras de diseño y los criterios de diseño que tiene uno a la hora de escoger. Y la densidad pues sería menos 0.70 kilopascales sobre la inclinación de cubierta y anclajes elementos de cubierta. Muchas gracias por su atención, que estén bien.